transplant. Él necesitaba un trasplante del corazón y de los riñones. Should have died several years ago. Y ya hace varios años ya que le tocaba haber muerto. He's an apostle for 200 Word of Faith ministers. Y él fue apóstol para 200 ministerios de palabra de fe. He got a new heart. Él recibió un corazón nuevo. The doctor said, if it wasn't in your record, you needed a new heart. There's nothing wrong with your heart. You have a new heart. Y le dice acá a los médicos, pero miramos tu récord, no tiene nada malo tu corazón. And I remember he looked at me, he smiled, Me acuerdo que me miró, se sonrió and said, one down, y me dijo, ya, tenemos una. 2 to go. Faltan 2. He got a new heart. El corazón nuevo lo He recibió. lived several years beyond what they expected. Y pudo vivir varios años más de lo que ellos esperaban. He went to heaven in faith, Se fue al cielo con fe, believing for 2 kidneys, creyendo que iba a recibir también los 2 riñones. in a mystery that Un neither misterio. he nor I understands. Es un misterio que ni él ni que yo entendimos. I just am glad Pero estoy I didn't feliz feel any obligation to try to talk him out of hope que yo and faith. no sentí la obligación de tratar de convencerle a él que no tuviera la esperanza y que no tuviera fe, Into despair and depression. para que él entrara en una desesperanza, en una depresión. So I do not want to be misunderstood that I am any way an enemy of people who are believing God for their healing. Así que yo no quiero que me malentiendan de ninguna manera pensando que yo soy enemigo de las personas que siguen creyéndole a Dios por recibir su sanidad. See, I believe 2 Corinthians chapter 1, 18 through 20. Yo creo 2 de Corintios 18, 1 al 20. And so in Jesus Christ, it's not yes or no, but it's yes. All the promises of God are yes. En Jesucristo no existe el sí y el no, sino todas sus promesas en Él son sí y amén. And so through him, Entonces, a través de Él, the amen is spoken by us, a plural, to the glory of God. ese amén lo decimos nosotros en sentido plural para la gloria de Dios. I want to encourage every one of you to stay engaged in this whole service. Y yo quiero animar a todos los que estén aquí que se mantengan ustedes involucrados en todo este servicio. You may be in perfect health, have nothing wrong. Puede que usted esté en un estado de salud perfecto, usted no tenga ningún And you problema. think, oh, this is not for me. Y entonces piensen, bueno, esto no es para mí. But it is. Pero sí lo es. Because the church Porque la iglesia is to be the 4 friends tiene que ser the roof off esos 4 amigos que suben a quitar and el techo lowers their paralyzed man. para bajar a aquel hombre paralítico, el And amigo de Jesus, ellos. seeing their faith, Y Jesús, viendo la fe de ellos, forgave him his sin and healed him. le perdonó el pecado y sanó a este. So what does this mean? Entonces, ¿qué significa And eso? what am I talking about? ¿De qué les estoy hablando? We Americans, Nosotros, often americanos, so focused just on us. estamos tan enfocados en nosotros mismos. I want to have faith for me. Yo quiero tener fe, pero para mí. I want to believe God for me. Voy a creerle a Dios, pero para Will there mí. be a prophecy for me? Viene una profecía para Will there mí. be a word of knowledge for me? Vendrá una palabra de ciencia para mí. If there's one for me, I can get excited. Si viene una para mí, yo me emociono. But if we're one body, Pero si somos un solo cuerpo todos, we need to get excited for any word and any No sé. prophecy that comes. igual hay que emocionarse por cualquier palabra, por cualquier profecía que venga. And so when that comes, that word, that rhema word comes, Entonces, cuando venga eso, esa palabra rema, and so the amen, el amén that entonces, let it be, el así sea, so be it. que así sea. Yes, we agree. Sí, estamos Is de acuerdo. spoken. Se habla, Not just by the person it's for, pero no solamente por la persona que lo espera recibir, by us. sino todos nosotros, To the glory of God. para la gloria de Dios. Here's the connection. Y aquí está la The conexión. glory of God La gloria de Dios occurs when God does the great things, miracles and healings. ocurre cuando Dios hace esas cosas grandes, son milagros, sanidades. The rhema comes. La rema viene, We hear it. la escuchamos, We agree. nos ponemos de acuerdo, We understand. entendemos And we are excited. que estamos And we say, emocionados. amen, in our Amén. hearts. En nuestro corazón. Let it be Que así sea. in our hearts. En nuestro corazón. It's excitement Esa for emoción that person, for that need, para esa persona con esa necesidad. and that agreement Y eso ponernos de acuerdo, that God is looking for. eso es lo que Dios está buscando. Releases the gifts of healing and miracles Y así desata los dones de sanidades y de milagros. to the glory of God. Para la gloria de Dios. 2 Corinthians chapter 4 and verse 13 Segunda de Corintios 4:13 is another
verse Es otro versículo on this very important principle I'm en talking este about. principio tan importante del que les hablo. We can shift the atmosphere of faith Nosotros podemos hacer cambiar la atmósfera en fe to more faith a que haya más fe by honest declarations, al hacer declaraciones honestas, not hype, no hipérbole, exageración, not trying to whip up everybody, no tratar de poner a todo el mundo en ese estado, but honestly sino honestamente believing creyendo what you're saying. lo que usted está To the point, diciendo, al punto If what you say que si lo que usted dice doesn't happen, no ocurre, you're shocked. usted mismo se queda impresionado. You know, I went through 14 years of ministry, Yo pasé 14 años de ministerio and I was shocked if anybody ever got healed. y yo me quedaba sorprendido si alguien se sanaba. But for the last 23 years of ministry, Pero ahora por los últimos 23 años de ministerio, I'm not shocked if somebody doesn't get healed. yo no es que me sorprenda si alguien no se sana. I'm shocked Yo me sorprendo if at least 10% of the people don't get healed in that service. si al menos el 10% de las personas en aquel servicio no se sanan. Honestly shocked. Honestamente me quedo sorprendido. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Segunda de Corintios 4:13, This is Paul quoting David. este es Pablo citando a David, As it is written, como está escrito. we believed, Creemos, therefore we have spoken. hemos creído y por ende hemos hablado. And in that same spirit of faith, Y en ese mismo espíritu de fe we too believe, también creemos and therefore we speak. y por ende hablamos. I could believe that it'd be, I don't know what I said, 50, I don't know how much, 500 in here or whatever it is. Did I say 100? I said, okay, I could believe, Yo I could pudiera creer. expect Yo 100 people to be healed, Yo puedo creer, yo puedo esperar a que aquí se van a sanar 100 personas, but it plays it safe not to say it. pero es para estar a salvo que no lo diga. But the moment you say it, you become responsible for it. Pero ya al momento que sí lo diga, ya soy responsable porque ocurra. But if you believe it Pero si usted lo cree, enough to say it, lo suficiente como para to take the decirlo, risk, para arriesgarse and to así own it, y tomar because I want to responsabilidad. say something else. Mire, le digo otra cosa. If there's not at least 100 people gets healed by 5:15, Si para las 5:15 no hay por lo menos 100 personas sanas, it's not your fault. o 6:15, It's no mine. sería culpa suya, sería culpa mía. It's my fault. Sería culpa mía. I didn't do a good job Yo no habré hecho buen trabajo of teaching you de enseñarles a ustedes about the ways of God. acerca de los caminos Because if I de can Dios. teach you Porque si logro enseñárselo about the ways of God and your understanding changes, there's a Del- repentance, a change of way of understanding. de los caminos de Dios, entonces usted lo va a entender y va a haber un cambio, un arrepentimiento de la manera que usted piensa. There's going to be a lot of healings. Y entonces sí van a venir muchas sanidades. I remember the Lord, when He first brought that verse to me, Me acuerdo la primera vez que el Señor primero me trajo ese He versículo. said, if you believe it, you need to say it. Él me dijo, si tú lo crees, lo tienes que decir. Okay, I want to explain something. Mire, le quiero explicar The algo. ways of God. De las maneras de Dios. Let's talk about the gifts of the Holy Spirit Hemos hablado de los dones del that Espíritu Santo, are related to healing. que están relacionados a la sanidad. One of the most important gift El don más importante is the gift of faith. es el don de fe. That takes us back to Mark 11:22. Nos vuelve a traer a Marcos 11:22. Both F.F. Bosworth En Bosworth and Michael Brown in his book Israel's Divine Healing, y Michael Brown en su libro En la Sanidad Divina, Bosworth, Christ the Healer. y Bosworth con Cristo el Sanador. That's where I first read about that verse could be translated not have faith in God, Es allí donde primero yo leí que ese versículo se puede traducir no en tener fe en Dios, but have faith of God. sino en tener la fe de Dios. According to Greek, it could be either way. Conforme al griego se puede traducir de cualquier forma. But I would present to you, Pero yo les presentaría, even though there are now 7 English translations, a German translation, a Russian translation that translates it, have faith of God, que aunque hay 7 traducciones en inglés, una francés y una alemana que dice que tengan la fe de Dios, that's the better translation. que esa es la mejor traducción. I have more faith Yo tengo más fe in His ability en la habilidad de Él, to help our faith que ayuda a nuestra fe, than our ability que en nuestra habilidad to increase our own faith. de aumentar nuestra propia fe.
Because sometimes we've struggled and been prayed for 100 times, and we just can't increase our faith anymore. A veces nosotros hemos luchado y hemos tratado 100 veces y hemos orado, pero ya después de cierto punto no logramos aumentar más nuestra fe. But I've seen God Mas yo he visto a Dios do something in the service hacer algo en un servicio to encourage that person para animar a esa persona who felt like they couldn't believe any more than where they were at. que sentía que ya no podía creer más allá del nivel donde estaba. Faith La fe of Mark 11:22 that moves mountains. de Marcos 11:22, la que mueve montañas. And I believe Matthew 17 as well. Creo que Marcos 17 The también. only other place where it talks about faith and moving mountains El único otro lugar donde habla de fe que mueve montañas is 1 Corinthians chapter 13 verse 2. es 1 de Corintios capítulo 13 versículo 2. So Paul in chapter 13 is talking about the gifts he talked about in chapter 12. Y Pablo sigue hablando en el versículo 13 de los dones que habló en el capítulo 12. If I speak in the tongues of men and angels and have not love, Si hablas en las lenguas de hombres y angelicales, mas no tengo amor. if I have all knowledge, Si tengo todo el conocimiento. and if I have all faith so as to move mountains. Y si tuviese toda la fe como para mover montañas. That's not just general faith. Eso no es solo una fe general. You see, he's talking about those gifts he talked about in chapter 12. Hay que estar hablando de esos dones de los que habló en el capítulo 12. The gift of faith El don de fe takes all doubt away. quita toda duda. It's his gift. Es un don. It's God's faith. Es la fe de Dios. He creates it in you. Él la crea en usted. It's his gift. Es el don de Él. I just want to, I really appreciate something I learned in Orthodox theology. Algo que en verdad yo aprecio que yo aprendí en lo que es la teología ortodoxa. Gifts, Dones, charismata, carismata, comes from the root word charis, viene de la palabra raíz kairos, which is grace. que es gracia. Western Christianity never questions what is grace, but explains what grace does. El cristianismo occidental nunca se pregunta qué será la gracia, sino que explica lo que la gracia hace. Eastern Christianity Pero el cristianismo oriental actually asks the question, what is grace? hace la pregunta, ¿qué es la gracia en sí? And the answer, La respuesta grace es que gracia is a manifestation of God himself. es una manifestación de Dios mismo. And every gift of God Y todo don de is Dios not in his essence, but his energy, no es the en, way he makes himself known in his imminent way to us today, the way he breaks into our world. no es su esencia, sino su energía, su manera en que Él irrumpe y se hace conocer a nuestro mundo, a nuestra existencia. So the gift of faith Entonces, el don de fe is God es Dios giving us that ability. dándonos esa habilidad. Every gift of faith I had, he created. Todo don de fe que yo tenga, Él la creó. I remember going to a meeting within 1 month of having been touched by the Holy Spirit and first learning about gifts of words of knowledge. Me acuerdo una vez en una reunión, los primeros dones fueron palabras de conocimiento. I was going to a Presbyterian church Iba yo a una iglesia presbiteriana to do a a spiritual gifts conference seminar at a Presbyterian church. para hacer un seminario de dones espirituales en una iglesia presbiteriana. On the way, I'm doing dishes, Estaba yo lavando los platos, helping my wife. ayudando a mi esposa. And as I'm putting away dishes, Y según yo estaba guardando los platos, las vajillas, my right ¿sí? carotid artery Aquí. starts throbbing, and you can feel it and see it move in my neck. Aquí mi arteria, aquí en la mano derecha, empieza a latir tanto que la podía sentir y se notaba aquí moviéndose fuertemente aquí en mi cuello. I'd never had that before. Y eso así nunca me había pasado. I've only had it one time since. Y desde entonces solamente me ha ocurrido una vez And más. I remember a woman, 77 years old, a Methodist woman at that meeting. Y me acuerdo que hubo una señora metodista en esa reunión de 77 años. And I have an understanding. Y tuve un entendimiento It is going to be the will of God to heal her tonight. que va a ser la voluntad de Dios sanar a esa señora esta noche. On the way to the city, Entonces cuando estábamos en camino a la ciudad, I'm driving, iba manejando. and the other neck starts doing it. Y entonces del otro lado del cuello empiezo a sentir lo mismo. I have 4 other people in my car.
Y tenía 4 otras personas en el carro conmigo. And I declare, Y yo declaro, I know what God's going to do yo tonight. sé lo que Dios va a hacer en esta noche. There's going to be the 77-year-old woman, and he's going to heal her arteries. She'll not have to have that surgery. Va a haber una señora de 77 años, Dios le va a sanar, te va a sanar las arterias, no va a requerir cirugía. I'm convinced of it. Y yo iba convencido ya de eso. I have no doubt. Ya no tenía dudas. I just said it to my friends. This is what's going to happen. Simplemente se lo declaré así a esos amigos que andaban conmigo. Esto va a ocurrir. I say, well, what about the sovereignty of God? Y dijeron, bueno, ¿y qué de la soberanía de Dios? Well, I'd ask you a question. What about the truthfulness of God? And can you believe him when he says something to you? Y yo les dije a ellos, pues les hago a ustedes una pregunta. ¿Y qué tanto de que Dios es veraz? ¿Se puede confiar en doesn't- Dios cuando Él dice algo? It doesn't take away his sovereignty to declare what he's told you he wants to do. No quita, no resta de su soberanía el declarar lo que Él mismo dijo que Él iba a hacer. So I get there. Entonces yo llegué allí, I'm so excited. estaba tan emocionado She's not there. y la señora no estaba. I am very confused. Yo quedé muy confundido, I'm actually frustrated. hasta frustrado. I don't understand. No entendía, I can't even get into worship. que no podía ni entrar en la adoración. I'm over here by myself. Yo estaba por acá solo, And I'm praying, talking to oraba, God. hablándole a Dios. You ever read the Psalms? ¿Usted lee los salmos? David doesn't always start out with the best attitude at the beginning of some of those Psalms. No que David siempre empezaba al comienzo de los salmos con la mejor de las actitudes, But he's honest. pero por lo menos era honesto. So I'm praying, talking to God. Así que estaba yo ahí hablándole a Dios. I don't get it. Dios, no entiendo. Why would you give me that word and then she's not even here? ¿Para qué me vas a dar una palabra así? Después la señora ni vino. You made me look Me stupid. hiciste lucir como un estúpido. I con told esta my gente. friends you're going to heal them. Mira que yo le dije a mis amigos que tú la She's ibas a not sanar. even here. Y la señora ni está. God, you're confusing me. Dios, me estás confundiendo Why con would you esto. give me the word and then she's not even here? ¿Cómo que me vas a dar una palabra y después la señora ni viene? Worship was almost over. Y la adoración casi que termina. I've been complaining, praying for almost 45 minutes. Mientras tanto yo estuve quejándome con él 45 minutos. And there she walked through the door. Y entonces entró la señora por la puerta. Late, Tarde, but there she is. pero llegó. I ran over to her. Fui corriendo a ella, I grabbed her. la agarré. I said, God's going to heal you tonight. Le dije, Dios la va a sanar esta noche. I pulled her up on the platform. La subo a la plataforma, I went like that to the worship team. le hago así al equipo de adoración And then I said to all the people, y le dije a todo el pueblo, watch miren what God's about to do. lo que Dios está a He's punto de getting ready hacer. to heal her. Está a punto de sanarla. And I just spoke to those carotid arteries to be open. Y yo hablé que esas arterias se le abran. I mean, there was no doubt. En mí no había nada de duda. I have to give him the credit because I don't get to that kind of faith Bueno, pero tengo que darle el crédito a él porque yo mismo no alcanzo ese nivel de fe apart from him. fuera de él. But when I said it, Pero cuando lo she dije, goes back like this, and you could see her neck doing that. se cayó atrás así y uno podía verle el cuello que se movía así también. And she was healed. Y ella quedó She sana. did not have to have the surgery. No necesitó cirugía después de eso. I was in Odessa, Ukraine, Estuve yo en Odessa, Ucrania. and I was ministering, Estaba ministrando. and I got a mental picture. Y me vino una imagen a la mente. In the mental picture, En esa imagen en la mente, I saw a tractor driving down the highway vi como un tractor que estaba manejando por la autopista. with a sickle that cuts the hay, cuts the grass to make hay. Que llevaba como una especie de hoz que iba cortando la paja. Now, if you city slickers has never been on a farm, you don't know what I'm talking about. But there's this long arm with a blade in it, and they pull it up like this to go down the highway, and they attach it up here. Y bueno, las personas que somos de la ciudad quizás no sepan lo que es eso, pero allá en las granjas tiene como una especie de hoz que va cortando y entonces se levanta un brazo así para traer lo que es la paja y el So pasto. this mental picture, Entonces, ya tienes esta idea mental me viene it's getting dark. y ya estaba a oscuras. The blade has come undone and is sticking out like this. Y aquella navaja, aquella hoz se había desprendido y estaba The extendida hacia guy's afuera. driving around a curve, Y veo en esa imagen que el hombre está manejando, va a una curva and on the side of the road are two teenage girls. y que hubo dos muchachas adolescentes allí al lado de la calle. And that blade Y que aquella caught her right at navaja the knees viene, las corta aquí por las rodillas and almost severed her legs. y casi que le arranca las piernas. And that's all I saw. Y eso fue lo único que yo vi. Now I'm in a city
Yo Odessa. estaba en una ciudad, en Odessa, I get that. It's a split second picture. y eso fue una imagen que me vino en cuestión de medio segundo. I think, God, that'd be a great word if we was out on a farm. Y dije, Dios, tremenda esta palabra si estuviera en una granja. But we're in the city. Pero estamos aquí en una ciudad. Now, that's the first time I ever had anything like that. Primera vez que algo así me pasa. And I can't say I spoke it out in great faith or that it created the gift of faith in me, because it didn't, because I wasn't sure if it was God or not. Y no le puedo decir que yo lo declaré con gran fe, y tampoco puedo decirle que me activó el don de fe, porque yo no estaba seguro si eso era de Dios o no. So I said, Así que lo que dije I want to share something I just think I saw. fue, quiero mostrarles algo que creo que vi. And I explained what I just told you. Y a ellos yo le dije lo que les acabo de contar. On the back row, Allá en la última there's a fila woman hubo una mujer between 55 and 60. que tendría entre 55 y When she 60 was a años. teenager, Cuando ella era adolescente, walking along the side of a road, ella estuvo caminando a la par de una a calle, tractor came pasó un with tractor the sickle had fallen down con la hoz desprendida and almost cut her legs off at the knees. y casi que le extirpa las piernas por las rodillas. She could never bend her knees after that. Y después de eso ella nunca pudo doblar sus rodillas otra She vez. walked with locked knees Por ende le tocaba caminar así con las rodillas tiesas. for over 40 years. Y así caminó por más de 40 años. So when she got to steps, Entonces cuando ella llegó aquí, she had to start rocking ella tenía que, si tenía que subir los escalones, tenía que empezar a mecerse así para agarrar back impulso. up this way. That's the Para way she ir- got up steps. para poder subir las escalones, porque de lo contrario no podía. She knew Ella sabía that word's for her. que esa palabra era para That ella. word. Esa palabra, Palabra de conocimiento, word of knowledge, word of knowledge, created esa palabra de the gift conocimiento of faith in her. creó en ella el She don de knew. fe. Ella supo She was going to have a miracle, que ella iba a recibir su creative milagro, miracle. un milagro creativo, And instantly, e God instantáneamente rebuilt her knees. Dios les reconstruyó las And she rodillas. came up weeping. Nobody prayed for her. Nobody touched her. Ella pasó llorando, nadie oró por ella, nadie la God tocó. used the gift Dios usó el don to create another gift para crear otro don that would release the gift of miracles. que iba a desatar el don de milagros, And she came up and walked up and down those steps. y así pudo subir bien So y bajar excited. los escalones, tan emocionada que lo It was hizo. created, that kind of faith, that gift of faith that released the gift of miracles. Fue el don de fue que desató el don de milagros, God created it. y Dios lo creó. The more precise the word of knowledge is, the more faith it creates. Mientras más precisa sea la palabra de conocimiento, más fe va a crear. So the gifts of revelation, Entonces los dones de revelación they either increase our measure of faith o van a aumentar nuestra medida de fe, or they take us into his gift of faith. o nos introducen a su don de fe. And every gift of faith always receives what it's believing for. Y todo don de fe siempre recibe aquello que está creyendo. It cannot not happen Aquello no puede no ocurrir, because it's his faith. porque es la fe de Él. It can never fail. Y por ende nunca puede fallar. There's no doubt in it at all. No hay duda en ello para nada. Sometimes I don't understand A veces no entiendo words of knowledge. las palabras de conocimiento. I understand them Yo las entiendo when it causes the person who has the needs faith, cuando hacen que la persona que necesita la fe, or the person praying their faith o to la go up. persona que está orando, que la fe de ellos incremente. I understand it. Yo lo entiendo. What I don't understand Lo que yo no entiendo is when a word of knowledge comes es cuando vienen esas palabras de ciencia. and the person gets healed La persona es sana that didn't hear the word que ni escuchó la palabra, because they're stone deaf, porque están totalmente sordos, like in Fortaleza. como una fortaleza, Somebody in our team said there's a person with a deaf right ear, como una persona en un equipo nuestro dijo que hay una persona que tiene el oído sordo, la derecha, 17-year-old girl, una muchacha de 17 años, deaf from birth in both ears, sorda de nacimiento en ambos oídos, not even in sight to see. y ella ni pudo ver lo que ocurría, When that was given, pero cuando se dio la palabra, her ear opened inmediatamente se and abrió she's su telling oído her mom y le está diciendo a su mamá she's hearing. que está oyendo, She doesn't know why. pero no sabe por qué. It wasn't related to the word for her, but it was related to the word. Pero no estaba relacionada a la palabra que era para ella, mas sí estaba relacionada a la palabra. 4 or 5 people later, another word for the left ear, and her other ear opens. Luego pasaron 4 o 5 personas más con palabra y dieron otra palabra que se abrió su otro oído, el izquierdo.
I don't really understand that. En verdad, eso yo no lo entiendo. A few weeks ago, Brian, my intern, we were in Fortaleza, Brazil again. Hace unas semanas estaba con Brian, el que está conmigo acá. He Estábamos en saw, Fortaleza. he saw Él vio a man un hombre with a scar from here to here, que tenía una cicatriz de aquí a acá, 4 bars and 23 screws. con 4 varillas y 23 tornillos. Brian recognized in that man Brian reconoció en aquel hombre on crutches que estaba en muletas, that God was giving him faith. que Dios le estaba dando a él la fe. And so Brian goes and prays for him. Así que Brian fue y oró por él. He can't bend his knee. Aquel hombre no podía doblar las 23 rodillas. screws. Tenía 23 tornillos, God heals him. pero Dios le sanó. He's weeping. Y lloraba. His wife's La weeping. esposa de él lloraba. Brian can't go Brian- to sleep all night because he's so excited he'd never seen that many screws get healed in anybody. Y Brian quedó tan emocionado que no pudo dormir en toda la noche. Nunca vi una persona ser sano con tantos tornillos. But that same night, Pero esa misma noche, as I was preaching, según yo predicaba, I suddenly went, oh, de repente dije, oh, because the word of knowledge hurt so porque bad. esa palabra de ciencia que recibí me hizo doler It's tanto. like somebody took a little hammer Fue como que alguien tomase un and martillito hit my wrist right there. y me diera en la muñeca justo aquí. I actually went, ah! Que literalmente yo dije, ay. And then I said it, somebody's got something wrong with their wrist right Y dije, here. uy, alguien tiene algún problema aquí en la muñeca en este lado. Instantly, Instantáneamente, a man un hombre comes up healed. pasa sano, Huge scar all the way across here. que traía una cicatriz enorme por, todo Motorcycle aquí, wreck. por un accidente en una And the motocicleta. pastor told me El pastor me dijo, when that man would move his wrist like that, you would see the skin come up because of a pin that was loose. y que aquel hombre cuando movía la muñeca, usted veía como se le levantaba la piel porque por dentro tenía una varilla que estaba suelta. But he was instantly healed Pero ese hombre quedó instantáneamente when the sano word came out. cuando la palabra fue desatada. Sometimes you see so many of the same thing healed that God, I don't know if you have just a high measure of faith for it or a gift of faith for it. A veces uno ve tanto de lo mismo tipo de sanidad ocurrir y no sé que usted tenga una medida alta de fe o el don alto para ello. I only have this Solamente tengo yo es esto, for one thing. para una cosa, It's not a cold. no para la To gripe. be honest, I don't like to pray for colds. I have so little faith for colds to be healed. Les soy sincero, a mí no me gusta orar por personas con la gripe porque en verdad tengo tan poca fe que se van a sanar. It's truth. Que le digo la verdad. It's for people who have had surgery Sino tengo fe por personas que han tenido and some artificial parts put in their body cirugías y que tienen algo artificial That's que re- le hayan puesto en su cuerpo that's resulted in chronic pain y que ha producido en usted dolores crónicos or loss of range of motion. o pérdida de movimiento. I believe God's going to heal that today. Eso yo sí creo que Dios lo va a I sanar believe hoy. there's going to be a lot of people get healed of that. Y creo que hay muchas personas hoy aquí que van a ser sanos But de the eso. last story Pero ya- before the video, Ya lo último que les digo antes de poner el video and as soon as the video's over, y cuando se acabe el video, I'm going to ask everybody to stand up and check their body out and see how many's been healed. le voy a pedir a todos que se pongan en pie y que se chequeen en su cuerpo a ver cuántos de ustedes fueron sanos. All right? ¿Ok? Okay, last story. Última historia. I think I may be getting a gift of faith for the second thing. Creo que puede que esté recibiendo el don de fe para una segunda cosa, Besides metal, más allá de los asuntos de los metales, it's psoriatic arthritis. y es artritis psoriática. A few weeks ago, Hace unos años, unas semanas, I was in Brasilia, estaba yo en Brasilia. and the pastor of this large church, El pastor de una iglesia grande, several thousand varios members, miles, said, Randy, me dijo, Randy, would you stay up here in the green room and pray for this pastor's wife? ¿te quedarías aquí en este salón para orar por la esposa del pastor? I said, okay. Y yo dije, está bien. Now, I wanted to go hear Bishop Garlington, Joseph Garlington, that he was with me. I wanted to go hear him preach. I didn't want to stay up in the green room. Yo quería ir a escuchar al obispo Joseph que estaba con nosotros. Yo no quería ir a subir a ese otro salón, quería escucharlo a él predicar. And I knew there was no testimony about this. There's no word of knowledge for it. So I know this is not going to be the most pregnant atmosphere of faith.
Y sabía que no había expectativa, no había una palabra de conocimiento al respecto, así que sabía que no estaba embarazada la atmósfera para fe, para esto. So I sat down and started to interview the pastor's wife in her 30s. Así que me siento yo a entrevistar a esta esposa de pastor que tenía 30 y tantos años.